Sí, creo, ¿eh? De todos modos, ustedes ahí me dicen si se está grabando o no se está grabando. Sí, al parecer ya. Ok, entonces déjenme compartir la pantalla ya para empezar el tema. Ok, el día de hoy vamos a ver el tema de división celular antes de entrar a lo que viene siendo el tema de tejido de la siguiente clase, ya acercándonos a los objetivos más particulares del curso, ¿sí? La división celular es importante porque a partir de este proceso se llega a formar un individuo completo, ¿sí? Desde la etapa embrionaria, la etapa fetal, se forman todo lo que viene siendo un individuo completo, ¿sí? Hay cosas muy interesantes. Esto es algo muy general. Ustedes saben que hay células que ya no se vuelven a dividir por el resto de nuestra vida, como las neuronas, ¿verdad? Pero hay otro tipo de células que sí está constantemente renovándose o necesita división celular y tiene una vida media esas células. ¿Sí? Dependiendo de la célula que estuviéramos entonces hablando, es que habría variaciones en cuanto al tiempo que se tarda en dividirse, ¿sí? O su vida media. Pero les comento, o sea, hay células que están en constante división, hay células que solamente entran en división cuando se necesita haber una regeneración tisular por haber algún daño, ¿sí? Y hay otras células que sí, que ya no se dividen en nuestra vida, ¿sí? Bueno, espérenme un poquito. Ok. Hay cosas muy interesantes como el caso de la salamandra o las lagartijas que cuando se les corta algún fragmento por ejemplo, de la colita, que pueden regenerar también a través de procesos de división celular esas partes de su cuerpo, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar con esto, viendo este ciclo. Hay dos fases principales para que se formen dos células hijas con el mismo contenido, ¿sí? Está una fase más grande, de más duración, que se llama interfase, y esta otra que seguramente sí la habían escuchado en sus clases desde la secundaria, posiblemente, que es la mitosis, ¿sí? Eh, la interfase se dice que cuando ustedes ven a las células al microscopio, pues es un proceso un poquito aburrido porque no se ve que pase nada, a diferencia de la fase de la mitosis. Sin embargo, en la interfase la célula está, aunque no sean evidentes microscópicamente esos cambios, más que el tamaño de la célula está muy, muy ocupada en la interfase porque se dedica a crecer en tamaño, duplicar su volumen y duplicar también su contenido de organelos, proteínas, todo lo que esté adentro se tiene que duplicar porque va a ser repartido hacia las células hijas, ¿sí? De manera muy importante está este proceso, le llaman fase S de la interfase, que es la duplicación del material genético. En esta fase se debe duplicar la molécula de ADN o DNA en inglés, ¿sí? Para que las dos células hijas, ya cuando ocurra la mitosis, queden exactamente con el mismo material genético, ¿sí? Con el mismo número de cromosomas que la célula que las dio origen. Entonces, dentro de duplicar todo su contenido y crecer en tamaño, que le lleva más tiempo, pero les digo, dependiendo de qué célula estuviéramos hablando, lo más importante vamos a decir que es la duplicación del material genético, ¿sí? De la molécula de DNA. Llega un momento en que la célula ya creció lo suficiente, ya duplicó su material genético, entre duplicar también tamaño, organelos, entre otras cosas, y ya está lista para entrar en la fase de la mitosis, ¿sí? Esa fase de la mitosis la vamos a ver por separado. Sé que es un tema un poquito raro para ustedes, pero les recordará yo creo que sus clases de secundaria donde se veía esto
a detalle, ¿sí? Por ejemplo, en la primera fase de la mitosis ocurren, vamos a decir que 3 eventos muy importantes y que esos cambios ya se ven muy bonitos a microscopio, ¿sí? Por ejemplo, los cromosomas empiezan a condensarse, ¿sí? Los cromosomas empiezan a condensarse como lo estamos viendo aquí. Aquí paso también que la envoltura nuclear, que aquí se ve todavía un poquito la envoltura nuclear, aquí ya no, la envoltura nuclear empieza a degradarse, a desaparecer, ¿sí? Vemos los cromosomas condensados y que la envoltura nuclear empieza a desaparecer, ¿sí? Por aquí se ven unas estructuras que van a formar un sistema de rieles por donde se van a alinear los cromosomas y van a empezar a migrar, ¿sí? A estas estructuras que les digo que actúan como si fueran unos rieles por donde los cromosomas se van a deslizar, se le llama el uso mitótico, ¿sí? Es una serie de microtúbulos que funcionan como unas vías para que los cromosomas se unan y sean desplazados, como ahorita lo vamos a ver. Esos son los 3 eventos más importantes en la profase, que es la primera fase de la mitosis: la condensación de los cromosomas, la degradación de la envoltura nuclear. Si desaparece la envoltura nuclear, aparece el uso mitótico, que es esa serie de microtúbulos a los cuales los cromosomas empiezan a unirse, ¿sí? Está de hecho muy fácil, es un proceso que se ve muy bonito al microscopio. La siguiente fase de la mitosis, dejamos la profase, empezamos a ver la metafase. En la metafase los cromosomas se dice que se alinean en el ecuador de la célula, ¿sí? Al decir que los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, que es el término que se utiliza en biología, pues estamos diciendo que los cromosomas se alinean a la mitad de la célula, ¿sí? Aquí lo estamos viendo de manera muy bonita. Aquí seguimos viendo este sistema de rieles, que son proteínas que funcionan como unas vías a través de los cuales se van a desplazar o unirse esos cromosomas, ¿sí? Todo esto es el uso mitótico, ¿sí? Entonces los cromosomas en la metafase están alineándose. Digamos que si está el cromosoma 1 del papá, tiene sus 2 cromátides, el cromosoma 1 del papá tiene sus 2 cromátides que en algún momento se van a desplazar hacia polos opuestos, ¿sí? Pero ahorita todos esos cromosomas están alineados en el ecuador de la célula. Esa es la característica de la metafase. Seguimos con la anafase y ya estamos viendo cómo esos cromosomas homólogos migraron hacia polos opuestos, ¿sí? De tal manera que un set de cromosomas va a quedar de un lado y otro set de cromosomas va a quedar de otro lado. Entonces, así se da en la anafase esa repartición o esa migración de los cromosomas hacia polos opuestos, ¿sí? Entonces ya dejamos la profase, la metafase, y en la anafase los cromosomas migran hacia polos opuestos. Finalmente aquí tenemos ya la telofase. Ya los cromosomas llegaron hacia sus destinos, hacia sus polos opuestos. Si se fijan, los cromosomas empiezan a hacer el proceso reverso, ¿sí? De descondensarse, y también empezamos a ver que empieza a formarse una envoltura nuclear nueva que va a rodear esos cromosomas que se están descondensados, pero que ya están en polos opuestos, ¿sí? Entonces, en la telofase vamos a decir que los cromosomas llegaron hacia polos opuestos, se empiezan a descondensar y empieza a aparecer una nueva envoltura nuclear, como lo estamos viendo más o menos por aquí, ¿sí? Aquí ya empezamos a ver también cómo las células se empiezan a separar, ¿sí? Finalmente dejamos todas las fases de la mitosis, que son la profase, metafase, anafase y telofase, para que ocurra un proceso donde ya se divide propiamente el citoplasma, que es la citocinesis, que es la división del citoplasma, y aquí ya se tienen 2 células hijas con el mismo contenido genético, ¿sí? El material genético es el mismo, la misma cantidad de cromosomas.
Entonces, aquí termina lo que es este proceso de división celular, que les digo que empieza desde la interfase donde aparentemente no pasan muchas cosas que se vean al microscopio, pero la interfase de la célula se dedica a crecer y duplicar el contenido o material genético, ¿sí? Entonces, es una parte de la división celular donde la célula está muy ocupada y es la que dura más, ¿sí? La mitosis es más breve, pero es la que se ve más bonita en cuanto a las fases cuando la vemos al microscopio óptico, ¿sí? Vamos a ver otro proceso. La mitosis ocurre en nuestras células que se dividen, pero que son células no sexuales, ¿sí? Estas células que no son sexuales las llamamos células somáticas y pues ya se imaginarán, hay células del músculo, células del hígado, del páncreas, todas las células que no sean sexuales, que están en el resto de nuestros cuerpos, son las células somáticas y tienen 46 cromosomas y cuando se dividen por mitosis. Las células sexuales como los espermatozoides o los ovocitos necesitan reducir su número de cromosomas a 23 cromosomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se unen para formar un óvulo o un cigoto, esos 23 y 23 cromosomas van a complementar los 46 cromosomas del nuevo individuo que se va a desarrollar, ¿sí? Por eso es necesario que haya un proceso de meiosis para que se reduzca la cantidad de cromosomas en el humano de 46 a 23 cromosomas, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo que ese proceso conocido como meiosis, en realidad son dos divisiones meióticas para que llegue a haber la reducción de ese material genético a 23 cromosomas. En el caso de los espermatozoides, pudieran tener alguno de esos espermatozoides un cromosoma sexual X o pudieran tener un cromosoma sexual Y. Para las mujeres, el ovocito que se está formando, que realmente nada más uno es viable de estas 4 células, de estos 4 ovocitos, solamente uno es viable, pero tiene también sus 23 cromosomas, aunque no hay de otra, su cromosoma sexual va a ser X para el caso del ovocito, ¿sí? En la fertilización les comento, o sea, si se une un espermatozoide con un ovocito, se forma el cigoto y complementa esos 46 cromosomas, ¿sí? Ya solamente habrá que tener procesos de división celular y de diferenciación celular para que las células se vaya formando un individuo completo, pero además que sus células vayan adquiriendo funciones específicas, ¿sí? Entonces, este es el proceso de meiosis para formar células sexuales con 23 cromosomas, ¿sí? Les leo esto porque es muy importante y muy interesante, ¿sí? Existen errores. Imagínense que en la meiosis una célula se quedara con un cromosoma de más o con un cromosoma de menos, ¿sí? ¿Qué tipo de embriones nos podrían formar? Pues embriones defectuosos. Generalmente se va a derivar en un aborto temprano. A veces la mujer ni siquiera sabe que está embarazada. Por estos errores en la repartición de cromosomas, a veces se tienen abortos espontáneos, ¿sí? Sin embargo, algunos de estos embriones llegan a desarrollarse, llegan a haber nacimientos con defectos cromosómicos, como lo vamos a ver, ¿sí? Dice, no es sorprendente que cuando ocurran errores en la distribución de los... Bueno, no es sorprendente de que ocurran errores en la distribución de los cromosomas. Ese fenómeno de los errores en que no se distribuyen bien los cromosomas se llama no disyunción, ¿sí? Y algunas de las células haploides carecen de algún cromosoma, mientras otras tienen una copia de más. En la fertilización, estos gametos defectuosos, ¿sí?, van a formar embriones anormales, la mayoría de los cuales mueren, les digo, van a ser como abortos. Algunos sobreviven, sin embargo, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, el que más conocen ustedes seguramente es la trisomía del cromosoma 21, porque son personas, en las personas que tienen síndrome de Down,
que surgen producto de estos errores en la repartición de los cromosomas. Son personas que alguno de las células que se fertilizó, ya sea del espermatozoide o de los ovocitos, alguno quedó con un cromosoma 21 de más, y cuando se complementó con la otra célula sexual, quedaron 3 cromosomas 21. Y a eso se le llama trisomía del cromosoma 21, y a la condición se le llama síndrome de Down, que al nacimiento ya los bebés tienen un retraso mental, ¿sí? Entonces, dice, la frecuencia de errores de la segregación en gametos humanos, los gametos son las células sexuales, es notablemente alto, particularmente en la mujer, aproximadamente 10% de los ovocitos. O sea, 1 de cada 10 ovocitos trae un defecto en cuanto a la segregación normal de los cromosomas, ¿sí? Se cree que es una de las razones principales del alto índice de abortos naturales en la fase temprana de los embarazos. Sin embargo, les comento, o sea, sí la mayoría va a hacer un aborto espontáneo, pero vean que hay condiciones como la del síndrome de Down, que si se ve el cariotipo, sí, vamos a ver que están en sus células con 46 cromosomas. En este caso, agarré un cariotipo masculino, sí, no corresponde a esta niña con síndrome de Down, que es una mujer. Agarré un cariotipo masculino porque hay un cromosoma X y un Y, no me había fijado en eso, pero lo que quería ejemplificar con el cariotipo es que hay 3 cromosomas 21, cuando el resto de los cromosomas solamente son dobles, ¿sí? Pero en este hay una trisomía del cromosoma 21. ¿Qué es lo que produce? Que desde la etapa de desarrollo su sistema nervioso no se desarrolle adecuadamente y se tenga un retraso mental al nacimiento, ¿sí? Esta condición ya es irreversible y todo se debe al tener un cromosoma de más en esas células, ¿sí? Y algo muy interesante, bueno, es el proceso de envejecimiento de estas personas. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo, por qué el tener 3 cromosomas de más da esa vida tan corta a estas personas y que empiezan ya con problemas cardiovasculares o neurológicos también, que los hacen que tengan un proceso de envejecimiento más acelerado y que por ahí su vida media sean de unos 35 años, ¿sí? Esa es la trisomía del cromosoma 21 y les digo, se debe a defectos en la segregación correcta de los cromosomas. Otra de las condiciones, hablando ya de cromosomas, la segregación, pero de cromosomas sexuales, una segregación incorrecta, es el síndrome de Klinefelter, ¿sí? Vamos a ver que en el síndrome de Klinefelter no son 46 cromosomas los que se tienen en la célula, sino que hay un defecto donde se llegan a tener 47 cromosomas. Por ahí se coló un cromosoma en la fertilización, un cromosoma X de más, y la persona, en lugar de tener un cromosoma XY y ser un varón, el fenotipo en esta condición sí es un varón, pero tiene 2 cromosomas X y un cromosoma Y, ¿sí? Es una persona con 47 cromosomas. Hay muchas características fenotípicas. La principal hay que decirla que es un varón, ¿sí? Pero el desarrollo de las gónadas no es el adecuado, ¿sí? Vean, por ejemplo, nos dice tamaños de los testículos pequeños, ginecomastia, que es el desarrollo de pecho, desarrollo de caderas, entre otras características físicas. Las personas son estériles, parece que tienen los miembros superiores e inferiores están muy agrandados, ¿sí? muy largos, sus manos, sus piernas, ¿sí? Entonces, hay características fenotípicas interesantes para el síndrome de Klinefelter. Lo que hay que entender es que también fue producto de un error en la segregación de los cromosomas, y cuando se unieron algún ovocito defectuoso o algún espermatozoide defectuoso con su par correspondiente de célula sexual, pues se nos están formando ya personas diferentes, ¿sí? Diferentes, o si quieren,
para mí de decirles especiales es especial en el sentido de lo genético, ¿sí? Sin ningún tipo de discriminación, más que decir que una enfermedad tiene una condición interesante para la ciencia, ¿sí? Pero bueno, dejan de ser personas como las personas que tienen sus 46 cromosomas normales, ¿sí? Aquí está otro defecto en la segregación de los cromosomas que se conoce como el síndrome de Turner. El fenotipo es femenino, es una mujer. Ahorita vamos a ver algunas de las características en cuanto a lo que viene siendo esta condición, ¿sí? Pero vamos a ver el cariotipo. De manera muy interesante, en lugar de haber sido una persona con dos cromosomas X, sus dos cromosomas X sexuales, es una persona que solamente, por estos errores en la segregación, tiene solamente un cromosoma sexual X, ¿sí? De tal manera que el número total de sus cromosomas es 45. Es 45 y no 46. A esta condición le llaman monosomía del cromosoma X, y déjenme decirle que es la única monosomía viable. No se conoce ninguna otra persona que pudiera tener una monosomía del resto de los cromosomas, ¿sí? La única monosomía viable es el síndrome de Turner, que es una monosomía del cromosoma X, ¿sí? No se conoce otra persona que pudiera sobrevivir con 45 cromosomas que no fuera el caso de la condición del síndrome de Turner, ¿sí? Hace 3 años escuchaba en el radio, no me acuerdo si era del IMSS o de alguna del ICEA, en el radio cuando venía manejando, decían, si tu hija no pasa de los 14 años, no ha tenido un desarrollo en cuanto a la estatura favorable, no le ha llegado la menstruación, favor de canalizarla al centro de atención, ¿no? Yo me imagino que era de Licea, ¿sí? Esto no porque puedas revertir algo, esto es algo que ya se tiene dentro de los genes, ya no se puede curar, ¿sí? Ya no se puede revertir, pero posiblemente la atención psicológica, tanto para la persona que tiene esta condición como para los padres, entender y si hay algún tipo de padecimiento que ellos vayan a generar producto de esta condición, poder ser atendido a tiempo. Yo me imagino que el anuncio se dirigía más a identificar, que los padres identificaran esta condición en sus hijos, en sus hijas, y poder actuar a tiempo si pudiera tener algún tipo de patología asociada a esta condición, ¿sí? Por ejemplo, el fenotipo es femenino, dice que tiene características faciales muy peculiares, ¿sí? Por ahí sí dicen que, miren, por ejemplo, esta constricción de la aorta, esto podría derivar también en cuestiones cardiovasculares, que no tendría que checar cuál es el promedio de vida de estas personas y pueden llegar a vivir lo que una persona normal llega a vivir, ¿sí? Pobre desarrollo de lo que vienen siendo sus pechos, ¿sí? Deformidades en lo que vienen siendo los codos, ovarios rudimentarios, y dice que hay como un estrechamiento, un encogimiento de esas gónadas que son los ovarios, ¿sí? Entonces, y estructuras asociadas a sus gónadas, a sus ovarios, no aparece la menstruación, también son personas que no son fértiles, sí, entre otras características físicas, ¿sí? Pero les digo que es una condición muy interesante porque es la única monosomía viable. Todos estos defectos congénitos al nacimiento de producto de una segregación anormal de los cromosomas, hay que decirlo también que se debe, bueno, no son muy frecuentes, pero sí hay cosas que se asocian, ¿sí? Por ejemplo, la edad en una mujer para tener sus hijos, edades avanzadas, hacen que la frecuencia
cambie drásticamente, ¿sí? La probabilidad que una mujer de 25 años llegue a tener, sin antecedentes genéticos y de estos padecimientos, llegue a tener un hijo con síndrome de Down, a la probabilidad de una mujer de 42, 40, que pase de los 40 años, créanme que cambia drásticamente las probabilidades, ¿sí? Entonces, ahí sí, la edad es la situación más frecuente que llega a cambiar estas probabilidades, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con respecto de división celular, jóvenes? Les digo que es algo muy general. Tendríamos que considerar una célula muy específica para ver cuánto dura su división celular y tendríamos que ver realmente, le digo, los tipos de células, porque hay células que ya no se dividen en nuestras vidas y hay células que solamente entran en división en caso de que haya habido una lesión, ¿sí? Como cuando se cortan y esas cosas, ¿verdad? Entonces hay células que nada más esta división sirve para regeneración tisular, pero hay otras células que están en constante división y de hecho muchos de los cánceres que se llegan a tener se debe también a esas células que están en constante división, ¿sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Pues no, profe. Bueno, entonces voy a continuar con el tema de, así como es importante que haya división celular, también es muy importante que haya muerte celular. Hay una palabra en fisiología que se llama homeostasis y se refiere al el equilibrio de algún proceso biológico que está ocurriendo en nuestro cuerpo, ¿sí? Hablar de homeostasis en la cuestión de la división celular y la muerte celular, estamos hablando de este equilibrio que es muy importante para que tengamos un estado saludable, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando la balanza se rompe y hay o más división celular o más muerte celular? Por ejemplo, vamos a ver el caso de cuando hay más muerte celular, ¿sí? Nos dice que algunas de las cosas que pueden aparecer por haber más muerte celular, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, esas enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, ¿sí? Donde algunas neuronas están muriendo y nos generan enfermedades neurodegenerativas porque se aumenta la tasa de muerte celular, ¿sí? Algunas inmunodeficiencias. Vamos ahorita, en un ratito más, a ver lo que viene siendo el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. En las inmunodeficiencias también algunas células de nuestro sistema inmune se está muriendo, ¿sí? Se está muriendo de más. Cuestiones de infertilidad, a veces se debe de que se están destruyendo esas células importantes para el proceso de fertilización, como los espermatozoides, ¿sí? Posiblemente por alguna situación autoinmune o alguna condición que hace que las células sexuales estén muriendo, ¿sí? Entonces se rompe la balanza. ¿Qué es lo que pasa cuando la balanza también se da más hacia la cuestión de que haya una mayor tasa de división celular? Pues se pueden aparecer las neoplasias, lo que vienen siendo las hipertrofias, los cánceres, bueno, las que pueden ser tanto las hipertrofias benignas como ya también un proceso canceroso, si aparecer un tumor producto de la alta tasa de división celular en algún tejido, sí que puede derivar en un cáncer, o que haya además células del sistema inmune que estén atacando algunos componentes de nuestro cuerpo, algunas autoinmunidades como la artritis reumatoide y cosas así, ¿sí? Y se pueda deber más a estos procesos, ¿sí? Hay, de manera muy general, hay dos tipos de muerte celular. Uno se conoce que es la necrosis y otro la apoptosis. La necrosis se relaciona a un proceso de muerte celular más patológico, ¿sí? Más patológico y se debe a condiciones donde las células o los tejidos están expuestos a situaciones un poquito o muy desfavorables. Por ejemplo, el caso de la hipotermia,
Yo creo que se han visto esas películas o algunas noticias de cuando alguien sufre hipotermia y pues hasta alguna parte de su cuerpo se muere completamente, ¿sí? Y necesita de alguna amputación. Entonces, ese tipo de células dentro de los tejidos se mueren por hipotermia, por hipoxia, que es una falta de oxígeno, por algunas radiaciones que puedan matar a las células, por algún traumatismo, ¿sí? Llegan a sufrir un golpe muy severo en alguna parte de su cuerpo y ese traumatismo generó que sus células y su tejido muriera completamente, ¿sí? Entonces, esos procesos de necrosis son muertes patológicas. Por ejemplo, la apoptosis, a diferencia de la necrosis, se maneja que es una muerte celular programada, es una muerte más fisiológica y se puede dar incluso, por ejemplo, hay algo muy interesante en las ranitas. Ustedes saben cuando pasan de renacuajos a ranitas, cómo se les pierden la colita, ¿sí? Y esa pérdida de la cola para convertirse en ranas, que le llaman al proceso metamorfosis, también son procesos de apoptosis, que es una muerte fisiológica para que esa estructura de su cuerpo desaparezca, ¿sí? Pero hay células en nuestro cuerpo que también tienen una vida media y así como surgieron de un proceso de división celular, también tienen su vida media y mueren por apoptosis, ¿sí? Son los dos tipos, digamos, generales de muerte celular. Ahorita vamos a ver cómo es el proceso de manera muy general de estos tipos de muerte. Hay otro tipo de muerte que se debe más a nuestro sistema inmune, ¿sí? Hay unas células que se llaman linfocitos T citotóxicos y hay otras células que se llaman células asesinas naturales o natural killers, ¿sí? Por ejemplo, los linfocitos T citotóxicos matan a las células que están infectadas y que las reconocen, ¿sí? Las células NK atacan a las células que fueron infectadas por virus o células cancerosas. Las células NK también matan a esas células cancerosas o infectadas por virus en nuestro cuerpo. Son otros tipos de muerte celular, ¿sí? Pero los más generales son las muertes celulares debido a necrosis o apoptosis. En la necrosis, que les digo que es un tipo de muerte celular más patológica, las células se hinchan, se llenan de líquido y revientan su contenido. Si la célula revienta y se libera todo el contenido celular. En cambio, la muerte celular por apoptosis es una muerte muy ordenada, donde se forman fragmentos, se llaman fragmentos apoptóticos, pero estos fragmentos nunca liberan su contenido. Estos fragmentos en algún momento son recogidos por unas células que se llaman fagocitos, ¿sí? Pero no liberan su contenido, a diferencia de la necrosis, donde las células se hinchan y revientan, ¿sí? Ahí están los fragmentos apoptóticos. En una célula que muere por apoptosis, una muerte fisiológica, se empieza a condensar la célula, empiezan a aparecer los fragmentos apoptóticos, pero nunca llega a vertir el contenido interno de la célula hacia el exterior, ¿sí? Entonces, estos fragmentos apoptóticos ya tienen el tamaño adecuado para que un fagocito, que es una célula que actúa como si fuera una recicladora, ¿sí? Lleguen y pues ahora sí que se los coma y recicle todo lo importante de estas células que murieron, ¿sí? Bueno, finalmente les voy a exponer, pongan atención a esto, cómo se da el curso, hablando de otro tipo de muerte, que es la muerte causada por algún microorganismo, o en este caso de un virus. Cómo se da esas muertes y cuál es el curso natural de ese tipo de infección. Entonces aquí voy a hablar de lo que viene siendo el caso de la inmunodeficiencia adquirida, o lo que es el SIDA, ¿sí? Pero ¿quién la produce? La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. La produce el VIH, el virus del VIH, se produce una condición que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Ese es el curso natural que se da en una persona que no está tomando algún tipo de medicamento como los antirretrovirales, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una gráfica, pongan atención, aquí hay una gráfica seccionada. ¿Cómo se da la infección durante las primeras semanas?
que le vamos a decir la infección aguda, y luego nos vamos a ir a la infección crónica, cómo se está dando, cómo está continuando esa infección ya a través de los años, ¿sí? Entonces vamos a decir que aquí está la fase aguda y la fase crónica de la infección. Tenemos una gráfica con dos variables. Una es el título viral o la viremia, en lo que viene siendo la sangre, el plasma, y el número de células, unas células muy importantes, que son estas células de defensa, los linfocitos T cooperadores, que así se les llama, o los linfocitos T CD4 positivos, ¿sí? Estas células son muy importantes en nuestro sistema inmune. Son muy, muy importantes en nuestro sistema inmune, en nuestro sistema de defensas, pero estas células son el blanco del virus del VIH, ¿sí? Son el blanco del virus del VIH. ¿Qué es lo que vamos a ver primero? Vamos a concentrarnos en el número de células que tiene nuestro cuerpo durante la infección. Durante la infección, durante las primeras semanas se da un bajón notable de estas células de defensa que fueron infectadas y del número total que tenemos en nuestro cuerpo, se da un bajón notable. Ya en la infección crónica, a través de los años, ese número, de hecho, aumenta un poco y se mantiene estable, relativamente estable, aunque empieza a disminuir a través del tiempo, de poquito en poquito, ¿sí? Vamos a ver, nos quedamos en este cruce y vamos a ver cómo se da ahora el título de la viremia, cuántos virus se tienen en nuestro cuerpo, en la sangre. En la infección aguda que ocurre en los primeros días, se da una elevación considerable, notable, del título de virus en nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestra sangre, que coincide con esta caída de los linfocitos TCD4, ¿sí? Después, por algún extraño motivo, la cantidad de virus en nuestro cuerpo baja y se mantiene a niveles muy bajos pero constantes. En alguna etapa, más o menos a los 8 años de la infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Tanto se produce otra vez una elevación súbita de los títulos virales, como también se da una caída súbita de estas células tan importantes de defensa. No es tanto que la muerte se deba a los títulos de la viremia, es más la inmunosupresión de estas personas, que cualquier infección, por muy simple que sea, que otra persona normal lo hubiera podido resolver sin ningún problema. Por ejemplo, una infección gastrointestinal, una infección por un virus o una bacteria que se coló por ahí hasta los pulmones y te produjo una neumonía. En una persona con este síndrome y con este grado de inmunosupresión, pues va a morir de estas infecciones que a alguna persona sana les podría hacer frente sin ningún problema, ¿sí? Actualmente ya hay terapias con antirretrovirales que dejan a las personas en una situación, digamos, casi normal, y que se van a morir de otra cosa si llevan su programa de antirretrovirales de manera constante, ¿sí? Entonces, ahí está un ejemplo. Por ejemplo, hubo un basquetbolista que era estrella en los Lakers previo a Michael Jordan. No les tocó verlo jugar a ustedes por su edad, a mí tampoco, pero estamos hablando que es una persona que ahorita está muy, muy saludable, es Magic Johnson, y de hecho él jugó todavía teniendo esta infección, que en aquel tiempo pues todavía había muchas cosas de discriminación hacia estas personas, ¿sí? Por su padecimiento, pero él todavía le tocó jugar teniendo esta situación, ¿sí? Este padecimiento. Sin embargo, a través del tiempo, pues tuvo la oportunidad de recibir su tratamiento antirretrovirales y pues está de tener unos 60 años y sin ningún problema, está, digamos, relativamente saludable, ¿sí? Y se va a morir posiblemente de otra cosa. Pero este es el curso normal de una persona que no estuviera tomando los antirretrovirales, ¿sí? Entonces, la idea de la clase de hoy era, dejando ya esto, era ver los procesos de división celular y los procesos de muerte celular, ¿sí? Que nos mantiene las células en una tasa constante
en cuanto al número de células, de un número específico de un tipo específico de células en nuestro cuerpo, ¿sí? Y que estos procesos de división celular y de muerte celular son muy importantes. Y los principales tipos de muerte celular son la necrosis y la apoptosis, pero aquí estamos viendo que también hay muerte celular debida a algún microorganismo, hay muerte celular debida a células del sistema inmune que reconocen una célula infectada y pues también la matan, ¿sí? Entonces, de manera general, sería la presentación de división celular y muerte celular. Déjenme ver si les puedo compartir ahorita nada más un link para que refuercen eso, ¿sí? Entonces, les dejo nada más para, bueno, de una vez, déjenme lo abro para complementar la clase. Está muy cortito y con esto acabaríamos la clase. Pero no lo puedo abrir, esperen un poquito. Es una explicación del proceso de división celular de manera muy didáctica. Generation of body parts. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. It is divided into four key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Prophase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has two sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores, and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells
each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered as Listo, chicos, dejo de compartir pantalla. La clase de hoy estuvo muy breve. De hecho, nada más era ver los procesos de división celular y muerte celular. Ya si no tuvieran alguna duda, pues ya le podemos dejar aquí. La siguiente clase ya es para ver tejidos. Ya vimos conceptos de célula, ya vimos conceptos de división celular, tanto mitosis como meiosis. Ya vimos muerte celular. La siguiente clase ya empezamos a ver tejidos y nos empezaremos a adentrar más a los tejidos que nos interesan para el curso, para llegar a ver sistema musculoesquelético, ¿sí? Y para que también puedan tener su práctica el viernes ya con estos conocimientos teóricos, ¿sí? Entonces, de igual manera, yo iré viendo de todos esos temas que estamos dando, que aunque son simples, son un poquito raros por su perfil de egreso. Sí, yo iré viendo cuáles son los conceptos que queremos que se les queden más claros, ¿sí? Para hacer una guía previo al examen, ¿sí? Entonces, no se preocupen mucho, pero bueno, al menos por ese interés hasta por cultura general, pónganle atención a estas cosas, ¿sí? Pero ya nos estamos adentrando ahora sí más a partir de la siguiente semana, digo, de este siguiente miércoles, a lo que viene siendo ya el objetivo del curso. Pero se tenían que ver estos temas. Si no hay alguna otra pregunta, pues le dejamos aquí, chicos, y nos vemos el miércoles a las 8:30. Sale, profe. Nos vemos. Sale pues, Hasta luego. hasta el miércoles. Adiós, adiós. Hasta el Gracias, miércoles. profe. Por nada, hasta el miércoles. Adiós.